Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Buenas tardes, amados hermanos, y bienvenidos un día más a su programa Defendiendo mi Fe aquí en Radio Eternidad. El tema que vamos a estar tratando en esta tarde es las bases y fundamentos del mensaje del Evangelio. Como dijimos, el primer programa que tuvimos la semana pasada y nuestro segundo programa, van a ser una introducción a todo lo que vamos a estar trabajando. Si no conocemos realmente las bases del verdadero Evangelio, no vamos a empezar a poder discernir mejor cuáles son los errores comunes y los falsos evangelios que se están moviendo en nuestros tiempos. Lo que hoy haremos será ir a un capítulo en concreto de las Escrituras, el capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios, y ahí encontramos la síntesis del Evangelio, el resumen del Evangelio y los pilares principales del mensaje del Evangelio. Así que acompáñenme durante unos minutos, vamos a analizar las palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y vamos entonces a ver qué cosas son importantes cuando nosotros mencionamos la palabra Evangelio. En nuestro primer programa dijimos que Evangelio era el mensaje de buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación. No solo era una noticia buena como el nacimiento de un bebé o el ascenso en un trabajo. Se trataba del mensaje de salvación para los pecadores. El mensaje a través del cual el Señor estaba reconciliando consigo a su pueblo mediante la obra, muerte, vida, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a ver el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es la síntesis del Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio? ¿Cuál es el fundamento de ese mensaje? ¿Es solamente decir a las personas Cristo murió por nuestros pecados? El Evangelio se sostiene principalmente en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, o va más allá todavía de la muerte del Señor por nuestros pecados. ¿Hay algo que es más fundamental todavía que la muerte en el mensaje del Evangelio? Vamos a ver el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios y vamos entonces a analizar esas partes en esta tarde. Primera cosa que vamos a hacer es una lectura. Vamos a ir leyendo uno a uno los versículos y vamos a ir analizando las cosas importantes que el apóstol Pablo nos deja hoy para nuestro programa y para nuestra reflexión. Versículo 1 del capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios dice así: Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Antes de entrar en el mensaje del Evangelio, sería interesante analizar estas palabras de Pablo. Tres cosas que Pablo dice en este solo versículo: que él ha predicado el Evangelio, que los corintios han recibido el Evangelio y que además deben estar firmes en el Evangelio. Hermanos, yo creo que esas tres palabras deben seguir siendo importantes para nosotros en nuestros tiempos. Tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, no otro mensaje, no otras buenas nuevas, pues solo hay un Evangelio. Tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje fielmente a las personas. Tenemos la responsabilidad de exponer con fidelidad el mensaje del Evangelio. Por otro lado, tenemos la obligación o la responsabilidad de recibir el Evangelio. Nosotros hablábamos en el programa anterior que no se trata solo de predicarlo, sino que hay una responsabilidad en aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio, y es que ellos tienen que creer el Evangelio, tiene que haber una respuesta al Evangelio, y por eso Pablo dice: prediqué el Evangelio y vosotros recibisteis el Evangelio. Pero para nosotros los creyentes además hay algo más importante también, otra cosa que es de suma importancia en cuanto al Evangelio. Nosotros una vez escuchamos el Evangelio, nosotros un día creímos el Evangelio, nosotros un día recibimos el Evangelio, pero además de eso, Pablo llama a los corintios a estar firmes en el Evangelio, es decir, a seguir en el Evangelio. El Evangelio no es solo un mensaje que escuchamos una vez y luego tenemos que olvidar. El Evangelio impregna todas las páginas de las Escrituras.
Cuando nosotros vemos Génesis y seguimos leyendo hacia adelante todas las páginas de la Biblia, podemos ver constantemente en la ley, en la creación, en los profetas, en los salmos, en los evangelios, en las cartas de Pablo, de Pedro, vemos el evangelio impregnando toda la escritura. Y nosotros como creyentes no solo tenemos que pensar en el evangelio como el mensaje que un día escuchamos y a través del cual fuimos salvos al recibirlo y al creerlo, sino el mensaje que todavía nos sostiene. El evangelio sigue siendo el mensaje poderoso que sostiene al pueblo de Dios. Por eso Pablo dice, os prediqué el evangelio, recibisteis el evangelio y ahora en el cual estáis firmes, Debemos seguir leyendo el evangelio, debemos seguir escuchando el evangelio y más, debemos seguir predicándonos el evangelio. Nos recuerda que somos pecadores, que hemos sido redimidos por la gracia de Dios. Nos recuerda el amor incondicional que Dios ha tenido para con nosotros, entregando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Nos recuerda ese amor tan grande que el Señor ha tenido por nosotros, esa gracia que hemos recibido, esa salvación que se nos ha dado y esa reconciliación que hemos tenido con Dios mediante la obra de Jesucristo. Por eso es importante recordar el evangelio, escuchar cada día el evangelio, leer nuevamente el evangelio, meditar nuevamente en el evangelio y estar firmes todos los días en el evangelio. Además de esto, Pablo sigue así en el versículo 2, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. De nuevo vemos la relación estrecha que hay entre el mensaje predicado del evangelio, el haberlo creído verdaderamente, el estar firme en él y eso íntimamente relacionado con una palabra, salvación. Salvación. ¿Por qué? Porque no hay salvación sin mensaje del evangelio. ¿Recuerdan lo que Pablo había dicho a los romanos? Porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Así que, primeros puntos que acabamos de ver en nuestro programa de hoy, prediquemos el evangelio, debemos recibir el evangelio y debemos permanecer firmes en el evangelio. Y ahora Pablo sigue hablando de ese evangelio que él ha predicado, que los corintios han recibido y en el cual los corintios deben estar firmes. Versículo 3 dice así: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Otra pausa aquí, otra cosa importante. ¿Qué está dando Pablo? ¿Cuál es el mensaje del evangelio? El que él ha recibido. Es decir, el mensaje del evangelio no es algo que se han inventado los hombres. El mensaje del evangelio no es algo que los hombres han adaptado. El mensaje del evangelio no es algo que ha nacido de la mente humana. Es más, el mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz, Cristo crucificado, es locura para los que se pierden. No entra en la cabeza de las personas que no creen ese mensaje. El mensaje del evangelio ha sido recibido por Pablo y él lo comparte ahora con los corintios. Es el que él sigue compartiendo por cada ciudad donde Pablo va predicando las buenas nuevas de salvación. Pablo está llevando el mensaje que él ha recibido de Cristo, así como todos los discípulos de Jesús solamente reproducían sus enseñanzas. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso es lo que enseñamos. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros recibimos las enseñanzas de los apóstoles y las pasamos a la próxima generación. El mensaje del evangelio, las palabras de nuestro Señor, siguen siendo las palabras que deben ser transmitidas de generación en generación. El evangelio no admite cambios, el evangelio no admite adaptaciones, el evangelio no admite modificaciones. El evangelio tiene que seguir siendo el mismo mensaje que trajo nuestro Señor, que enseñó a sus discípulos y que sus discípulos enseñaron a sus discípulos y así consecutivamente hasta llegar a nosotros. Y el mismo mensaje que nosotros debemos transmitir a las próximas generaciones. ¿Y cuál es ese mensaje? Ahora sí entra en la composición del evangelio. Dice así: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras,
que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Se me apareció también a mí. Mira lo que enseña Pablo. El mensaje del Evangelio no es solo que Cristo murió. El mensaje del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, pero el mensaje del Evangelio también trae consigo la resurrección de Cristo, que Cristo resucitó al tercer día. Hermanos, no hay esperanza si no hay resurrección. Imagínense ustedes que el Señor Jesús se hubiera quedado en la tumba. Imagínense ustedes que el Señor Jesús no hubiera salido del sepulcro. ¿Qué hubieran pensado las personas que había a su alrededor? ¿Qué hubieran pensado sus propios discípulos? ¿Qué hubieran pensado todos aquellos que habían oído hablar del Mesías? Habrían pensado que era otro falso Cristo. Habrían pensado que era otro falso Mesías, un falso profeta con un falso mensaje, y que de nuevo la muerte, como al resto de seres humanos a lo largo de la historia, lo había vencido. El mensaje del Evangelio nos recuerda que Cristo muere por nuestros pecados, pero el mensaje del Evangelio nos recuerda que Cristo resucitó poderosamente al tercer día. Nosotros no predicamos a un Dios muerto. Nosotros no predicamos a un Mesías que se quedó en el sepulcro. Nosotros no predicamos a un Mesías que se quedó muerto con el resto de hombres, como ha pasado a lo largo de la historia. Nosotros predicamos a aquel que venció la muerte. Nosotros predicamos a aquel que cumplió las Escrituras y que resucitó al tercer día. Una cosa interesante en este pasaje es que cuando Pablo empieza a hablar del mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, Pablo añade, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. ¿Por qué es tan importante esa palabra que Pablo coloca ahí? Conforme a las Escrituras. Pablo tenía ciertos desacuerdos con muchos judíos de la época que pensaban que el mensaje del Evangelio era un nuevo mensaje. Para muchos, el cristianismo por mucho tiempo fue una secta. Si no lo saben, a los cristianos al principio se les llamaba los del camino. Era una manera despectiva de llamar a los discípulos de Jesús, los del camino. ¿Por qué? Jesús se llamó a sí mismo y se presentó como el único camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así sus discípulos enseñaban que Jesús era el único camino y sigue siendo el único camino que puede llevar a los hombres a Dios. Pues Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por lo tanto, cuando Pablo habla de que Jesús murió por nuestros pecados, de que Cristo murió por nuestros pecados, y dice conforme a las Escrituras, Pablo está recordando que el mensaje del Evangelio no es un mensaje nuevo, no es un mensaje que aparece en el Nuevo Testamento, no es un mensaje que se inventó Jesús, no es un mensaje que se inventaron los discípulos de Jesús. El mensaje del Evangelio ya había sido anunciado. Las profecías mesiánicas eran claras y evidentes. El Cristo debía nacer de una virgen. El Cristo debía entrar montado en un pollino. El Cristo, su entrada triunfal sería de una determinada manera. El Cristo nacería de una determinada ciudad. El Cristo sería rechazado por su pueblo. El Cristo sería maltratado, vilipendiado, sería escupido, golpeado, sería tratado como un malhechor y puesto entre malhechores. El Cristo sería despreciado. Los hombres no verían en él hermosura ni nada atractivo, sino que lo despreciarían y le darían la espalda. El Cristo sería castigado. El Cristo moriría por su pueblo, pero también el Cristo resucitaría al tercer día.
Pablo está dejando claro que el mensaje del Evangelio no es un mensaje que ha estado oculto o que ha sido revelado en los últimos tiempos. El mensaje del Evangelio estaba en los escritos de los profetas. El mensaje del Evangelio estaba claro en los escritos de Isaías. El mensaje del Evangelio es visible incluso en el mismo libro de Génesis. Lo que pasa es que muchas personas estaban cegadas por el enemigo, cegadas por Satanás, y no consiguieron ver a Cristo, que él mismo un día, leyendo un escrito de Isaías, le dijo a los judíos: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vuestros ojos, demostrando que lo que pasaba y lo que vivía Jesús, lo que era Jesús, era lo que los profetas habían anunciado. Aquel ungido de Dios que venía a traer libertad a los cautivos, a traer libertad a los oprimidos, a dar vista a los ciegos. El mensaje del Evangelio ha sido presentado por Dios a lo largo de la historia a través de los profetas. El mensaje del Evangelio ha estado ahí siempre. Y Pablo deja claro que él trae un mensaje que es conforme a las Escrituras. El mensaje que habían anunciado los profetas, pero que esos hombres, esos judíos de aquel entonces que lo rechazaban, no eran capaces de ver por su ceguera espiritual, así rechazando al Mesías y cumpliendo asimismo también las Escrituras. Pero Pablo deja claro que lo que hay que resaltar es la resurrección de Cristo. Porque la resurrección es el fundamento de nuestra esperanza. La resurrección es el fundamento de las promesas. ¿Por qué? Porque la resurrección es el visto bueno del Padre a la muerte del Hijo. La resurrección es la aprobación del Padre de la obra culminada por Jesús en la cruz cuando dice: consumado es. La resurrección de Jesucristo es la mayor muestra de poder que podemos ver en las Escrituras. Y la Biblia enseña que por el mismo poder que Jesús resucitó de entre los muertos, por ese mismo poder también nosotros resucitaremos. En aquella época habían personas que estaban enseñando que no había resurrección. Miren el versículo 12, 13 y 14. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y mira lo que dice Pablo: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Vuestra fe. Versículo 16. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Miren lo que ha dicho Pablo, Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Si Cristo no ha resucitado, todavía estáis en vuestros pecados. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. ¡Qué fuertes estas palabras! ¿Ven la importancia de la resurrección? No es solo que Cristo murió, es que resucitó al tercer día. Porque si Cristo muere y no resucita, no vemos el endose, la aprobación del Padre en esa obra. La obra culminada no es en la cruz, la obra culminada es con la gloriosa resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo dice que si Cristo no ha resucitado, entonces ¿qué esperanza tenemos nosotros? ¿Cuál es la esperanza del que muere en Cristo? Que así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también. Nosotros esperamos el glorioso día de la resurrección de los muertos, en el que recibiremos nuestros cuerpos glorificados. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que Cristo son las primicias, que Cristo es las primicias de esa resurrección.
Como Cristo resucitó, nosotros confiamos en nuestra gloriosa futura resurrección de los muertos. Por eso Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, si la muerte hubiera vencido a Cristo, si la muerte hubiera sido el punto y final de la historia de Jesús, no vale predicar. Hubiera sido un hombre más, hubiera sido otro más, otro profeta más, otro mensajero más, pero no valdría predicar, no valdrían las promesas, no tendríamos esperanza y nuestra fe sería vana, sin sentido. Pero nosotros confiamos porque Cristo sí resucitó. En el versículo 20, Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que habían personas que negaban la resurrección y Pablo dice, si no creemos que Cristo ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, solo merecemos lástima si realmente nuestra esperanza se queda con Cristo en la tumba, en el sepulcro. Pero Pablo termina su discurso diciendo, pero Cristo sí ha resucitado. Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Y cuál es la prueba, Pablo? Que se apareció a Cefas, que se apareció luego a 500, se apareció a los 12 y se apareció incluso a Pablo. Cristo está vivo. Cristo resucitó al tercer día. Cristo venció a la muerte. En aquella cruz despojó a todos los poderes, despojó a Satanás, despojó a las tinieblas y al resucitar al tercer día venció a la muerte. ¿Por qué creemos que nosotros, los que vivimos en Cristo, ya no tememos a la muerte? Porque Cristo venció a la muerte. ¿Por qué confiamos en las promesas de Dios? Porque Cristo venció a la muerte. ¿Por qué confiamos en el poder del Evangelio? Porque Cristo venció a la muerte. ¿Y por qué confiamos en las promesas futuras de resurrección y de recibir un cuerpo glorificado para la eternidad? Porque Cristo resucitó al tercer día. Cristo está vivo y ese es el pilar del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es solo Cristo murió por nuestros pecados, sino que además Cristo está vivo porque resucitó gloriosamente, poderosamente al tercer día. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, recuerdan las palabras de Pablo. Dice Pablo que todas las veces que hacemos esto, la muerte del Señor proclamamos hasta que Él venga. ¿Recuerdan las palabras de Pablo en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 11? A partir del versículo 23 en adelante, Pablo empieza a decir, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan, y habiéndolo partido dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que es partido por vosotros, haced esto todas las veces que lo comáis en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Entonces, al final de todo, Pablo dice que cada vez que hagamos esas cosas, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque la cena del Señor nos recuerda que Cristo murió por nuestros pecados, su cuerpo desmenuzado, su sangre vertida, pero recordamos que está vivo. Recordamos que resucitó y recordamos algo muy importante, que un día volverá a por su pueblo. Y la Santa Cena, la Cena del Señor, es ese recordatorio. La muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. ¿Y por qué va a volver? ¿Por qué confiamos que habrá una segunda venida de Cristo? ¿Por qué confiamos que un día el Señor regresará en gloria? Porque venció la muerte, porque resucitó al tercer día, porque está vivo. Y ese es el fundamento del Evangelio. La muerte de Jesús, pero también la resurrección al tercer día, conforme a las Escrituras. Esperamos que se hayan edificado en esta nueva entrega de nuestro programa Defendiendo mi Fe. Los veo la semana que viene con un nuevo programa y de verdad les espero, será muy edificante. Radio Eternidad, impactando al presente con un mensaje eterno.